violencia armada en México no solo es causada por las armas que se trafican desde Estados Unidos, también provienen desde Europa. Y para hacer que los responsables asuman las consecuencias de la falta de controles, México estudia las leyes de los países donde se fabrican y desde donde salen esas armas, para en su momento iniciar acciones legales correspondientes. Para ello, la Cancillería ya encargó el estudio Acceso a la Justicia para la Violencia de Armas. Fue elaborado por estudiantes de la Universidad de Ámsterdam, Law Clinics, junto al Instituto Acer. Conversé con el supervisor de este reporte, con León Castellanos Jankiewicz, investigador de la Universidad de Ámsterdam. Esto me dijo. Una palabra que es clave, que un poco es hacer responsables a las armerías y a los países de donde salen esas armas de forma ilegal a otros países, y en esos países está incluido México, y como generadoras de violencia, ¿no? Absolutamente, Alejandro. Yo creo que desde que la Cancillería comenzó, el gobierno mexicano comenzó con su cruzada en contra del tráfico ilegal de armas, poco se ha hablado de las armerías europeas. Hablamos mucho de lo que viene de Estados Unidos, con justa razón, pero el propósito de este reporte es traer a la mesa de debate, ¿no?, este elemento que pocas veces se ha discutido y que es importante. Sí. Me pareció interesantísimo la parte en la que ustedes hablan de la imposibilidad de una víctima de ir a exigir justicia al país de donde salió el arma por la cual pues, fue herido o algún familiar murió. Ese es el problema que identificamos con este reporte. Tuvimos un estudio de 11 países europeos, muchos de ellos miembros de la Unión Europea. Recordemos que Europa es un importante productor de armas. 4 de los 10 principales países exportadores a nivel mundial están en Europa. Francia ocupa el tercer lugar mundial en exportaciones, y tenemos también números importantes de Italia, España y Alemania. Entonces, estos flujos importantísimos para América Latina, porque hasta un 40% de las armas encontradas en escenas del crimen en Latinoamérica, en algunas partes de la región, son europeas. Y lo que encontramos fue que hay muchos impedimentos para que el acceso a la justicia de las víctimas que son vulneradas por estas armas fuera de Europa, una vez que se exportan, a veces de manera negligente, no pueden llegar a las cortes europeas para reivindicar sus intereses. ¿Cómo hacer que esto cambie? Hay algunas propuestas de solución que ustedes hacen, ¿no? La implementación de mejores políticas públicas. ¿Tendría que venir de cada uno de estos países de donde se origina, digamos, donde salen estas armas de forma ilícita? Hay soluciones transversales y hay soluciones nacionales. A nivel nacional se tendría que eliminar los decretos de secrecía que a veces existen, que impiden que se conozca el destino de las exportaciones. Muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde se están enviando estos productos, y para que una víctima pueda ir a la corte y reclamar, tiene que saber pues de dónde vino ese producto que estuvo importado de forma negligente. Entonces, decretos de seguridad nacional y secrecía impiden que esto suceda. También tenemos la falta de rendición de cuentas. La Unión Europea no obliga a los países a informar públicamente hacia dónde se exportan las armas y en qué cantidades y cuánto dinero están generando estas empresas. Entonces, esa sería otra forma de aumentar la rendición de cuentas y las posibilidades de las víctimas. ¿Y por qué esto es importante? Porque un juez no puede tener jurisdicción si el afectado no tiene información acerca de cómo llegó el arma a su destino final y cómo fue mal utilizada. Entonces, si no hay jurisdicción, pues no hay reparaciones y no hay resarcimiento. Claro, poder tener el control de lo que pasa con esa arma desde que sale de la fábrica hasta que llega al usuario final, ¿no? Que es parte de se pierde en el camino. Exactamente, Alejandro. No hay obligación de reportar controles de usuario final en la Unión Europea. Es totalmente opcional. Hay compañías que lo hacen, compañías responsables, hay que decirlo, pero no es una obligación de estas compañías de reportar el hecho de que el usuario final, el destinatario, realmente obtuvo el arma y la está usando de forma responsable. El desvío de las armas es un problema muy importante que no es obligación reportarlo y controlarlo.
Desde acá de México hemos hablado mucho de los flujos de armas, flujos ilegales de armas desde Estados Unidos. Nos hablas tú en particular, y el estudio se basa en lo que ocurre en Europa, ¿no? Y la imposibilidad de hacer justicia por esas armas que salen de ese continente. ¿También impacta en México en esta ola de violencia que se vive ya desde hace más de una década? Absolutamente, Alejandro. Tenemos, por ejemplo, en el famosísimo Culiacanazo, ¿no? De 2019, la fallida captura de Ovidio Guzmán, se encontraron armas austriacas, rumanas, alemanas, de marcas muy conocidas. No hay que mencionarlas ahora, está todo en el reporte, es público, los investigadores, el público puede acceder a este reporte, pero es un número importante de armas de alto calibre, incluso a veces militar, que pues no se encuentran en el mercado de personas que están dedicadas al deporte, a la afición, que puede ser totalmente justificado este tipo de uso, pero son de uso militar y pues están derribando helicópteros, están causando un daño, sin lugar a dudas, muy, muy desproporcional a lo que debería de ser. Claro, y que el tráfico no solo implica cruzar una frontera que podría estar descuidada o corrompida, ¿no? Sino que viene de un continente bastante lejano que tiene que cruzar el océano para poder llegar a México, ¿no? Ahí se ve toda una cadena, digamos, de irregularidades y en eso, vuelvo al inicio, poder hacer que alguien sea el responsable de eso, ya sea la empresa que es el fabricante o quien permitió que toda esa cadena terminara, ¿no? en actos de violencia. Exactamente, habrían dos vías, ¿no? de reparación del daño, ya sea que la empresa realiza una venta negligente o segundo, que el país que autoriza esa exportación sea llevado a las cortes internacionales o a las instancias correspondientes. Hay un ejemplo que nos da un poquito de esperanza. En Alemania, la compañía Heckler & Koch fue condenada por haber enviado armas, vendido armas de forma ilegal a un destinatario final que no debió haber recibido esas armas. Eventualmente, estas se utilizaron trágicamente en el caso Ayotzinapa, con los estudiantes. Hay una condena, $4.2 millones de multa. Esto fue una sentencia de hace un par de años. Es un ejemplo de cómo podría ser exitosa este tipo de demandas o de estrategia de litigio para buscar un poco más de resarcimiento para las víctimas. Por supuesto, importa esto, ¿no? La estrategia legal que se tenga para poder llegar a una resolución como la que se tuvo con esta en Alemania. Absolutamente, tendría que ser un litigio estratégico porque estos litigios son inéditos. Este tipo de demandas no se han hecho en Europa a gran escala, se hacen a menor escala, lo mencionamos en el reporte, pero en el caso de México, pues esto es una situación que pocas veces se ha utilizado esta técnica jurídica. Lo vemos en los casos contra armerías en Estados Unidos. Estos casos están pendientes, tenemos que ver cómo proceden, pero sin duda han sido importantes para poder romper el hielo un poco, ¿no? Y poder decir de frente a las armerías, miren, pues estamos ahora muy, muy al tanto de lo que están ustedes haciendo y tienen que ustedes que ejercer un poquito más de responsabilidad corporativa. Y para que sean responsables a veces hay que pegarles en donde más les duele y en este caso pues es en la economía, ¿no? En sus finanzas. Absolutamente, pero pues ellos tienen los medios para poder autorregularse y ese es también una parte de todo este proceso. ¿Qué tanto se discute el tema ya en Europa? Porque, por ejemplo, con el tráfico de armas entre México y Estados Unidos hay mucha discusión aquí y allá, sobre todo por lo que generan las armas en tiroteos masivos ocurridos dentro del territorio estadounidense. Pero está en el debate, digamos, en Europa, en los países que ustedes revisaron, estos 11 países, ¿está el debate sobre la peligrosidad de estas armas que se producen ahí? Desafortunadamente, en el contexto latinoamericano, no tenemos un debate aquí en Europa que sea consecuente. Hay un gran debate en el tema de Ucrania y de cómo tienen que enviarse las armas al territorio ucraniano para apoyar a esa causa. Totalmente válido ese debate y hay un incremento en la producción y en la demanda de las armas. Pero al mismo tiempo, esto puede tener consecuencias peligrosas para regiones como la nuestra, Alejandro, porque si no hay un control y si no se procura tener una responsabilidad corporativa de cómo se van a distribuir y dónde van a terminar, incluso después de esta guerra terrible y trágica que está sucediendo a unas cuantas puertas del territorio de la Unión Europea,
pues van a terminar en lugares en donde no deberían de estar, incluyendo en América Latina. Entonces, una misión de este reporte es poner esto sobre la mesa y decir, miren, aquí hay problemas diferentes que se tienen que tratar de forma diferente y no solamente tenemos que pensar en el caso de